¿Has oído hablar de los mantras y las frases de poder, pero no los has aplicado aún en tu vida? ¿Quieres saber más sobre qué los diferencia? ¿Te gustaría profundizar tu experiencia de sonidos, palabras y frecuencias? Esto es Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano y hoy hablamos de mantras y frases de poder. Bienvenidos al episodio 75. Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano, una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día, con Wendy Bosch y Magui Moreno. Hola querida comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Yo soy Magui Moreno. Y yo soy Wendy Bosch. Y aquí estamos para hablar esta semana de un tema potente que son las frases de poder y los mantras. Y además es un tema que a mí me fascina, del que no sé tanto, así que yo creo que voy a aprender muchísimo de la mano de nuestra querida Wendy. Pero antes de entrar en materia, quería simplemente invitaros, para aquellos que aún no lo hayáis adquirido o no lo tengáis aún, a que os hagáis con una copia del libro de Brené Brown que estamos leyendo este mes como parte del Club de Libro de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano y que se titula Los dones de la imperfección. Y es un libro fantástico que yo tenía que haber leído hace muchísimo tiempo. Así que si no lo tenéis aún y os interesa el tema, que yo creo que es un tema muy importante porque todos solemos padecer de un cierto grado de perfeccionismo, pues haceros con él y seguir la conversación en el grupo cerrado de Facebook con nosotras. Bueno, y entonces entramos en materia. Wendy, mantras y frases de poder. Esto... A ver, yo te pregunto a ti, ¿esto tiene que ver con la oración, con las oraciones? Cuéntanos, ¿cómo lo entiendes tú? ¿Cómo entiendes tú todo este mundo de las frases, digamos, con intención y con potencia? Las frases espirituales. Sí, además, vamos, como tema me encanta. Es un tema que me empecé a meter mucho desde hace como 2 meses más o menos, ¿no? O sea, tanto en libros, pero como en la práctica también, pues entonces como que lo estoy ahorita viviendo mucho, conociendo mucho desde adentro, no solo la parte intelectual, ¿no? Y es increíble. Bueno, a ver, primero, los mantras y las frases de poder no son lo mismo, o sea, no son lo mismo, ¿sí? O sea, son 2 mundos diferentes que utilizan las palabras, pero que no tienen el mismo propósito, ¿sí? Dime. Sí, no iba a preguntar si las afirmaciones, porque hay gente que utiliza la palabra afirmación. Yo de hecho utilizo la palabra afirmación. Si las afirmaciones también entran dentro de esta categoría, pero que no es lo mismo. O sea, digamos que las afirmaciones serían las frases de poder. Exacto, o sería otra tercera categoría. Okay, no, ajá. A ver, o sea, un mantra, la etimología de mantra, ¿no? Pues, o sea, como para comprender, man es mente y tra es cruzar. Entonces, el mantra es palabras, herramientas lingüísticas que nos ayudan a cruzar o a atravesar la mente. Ajá. Entonces, de principio es así. Si comparamos la mente, y vamos, así es, ¿no? Siempre con su caos, su movimiento entre pasado y futuro, entre memoria y proyección, ¿no? Como siempre, el mantra no niega la mente para nada, sino que nos ayuda a atravesarla para conectar con lo que está detrás, o sea, para conectar con la esencia, ¿sí? Las frases de poder o las afirmaciones no. Quieren cambiar, o sea, transformar la energía de los pensamientos que tenemos y de la voz del crítico interior. Ajá. Sí, yo diría incluso, y también desde el punto de vista de la programación neurolingüística y de la psicoterapia, muchas veces se habla de las afirmaciones como una herramienta muy potente para reescribir el subconsciente, porque el 90%, creo que, bueno, no sé, 90, 95, la grandísima mayoría de los pensamientos que tenemos, de la producción mental que tenemos, es
parte de nuestro subconsciente. Ujú, ujú. Y entonces las afirmaciones lo que intentan hacer es como cambiar, digamos, el sabor de ese subconsciente de una Ándale. manera consciente. Exacto. Uh-huh. Ajá, exacto. Como yo me lo imagino, sí, la imagen que yo tengo, que no la he leído en ninguna parte, o sea, nada, sino es como yo de manera personal entiendo a, a las palabras, al lenguaje en general, es que todo en el universo vibra, ¿cierto? Todo. Uh-huh. O sea, todo tiene una frecuencia. La materia, los objetos, pero también los pensamientos, pero también las emociones, ¿no? O sea, todo lo que existe tiene una frecuencia, una vibración. Las palabras existen, las palabras son vibraciones, son frecuencias. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros pronunciamos o pensamos esas palabras, en realidad nuestro ser está vibrando en esa frecuencia. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, palabras negativas, palabras de odio, palabras de contracción, palabras de rencor, de resentimiento, de eres una tonta, no sirves para nada, no puedo hablar. Su frecuencia vibratoria es más baja que el tú puedes, te amo, eres preciosa, qué maravilloso, ¿sí? Es la frecuencia. Cuando nosotros, de nuevo, las pensamos o las pronunciamos en voz alta, nuestro ser está vibrando a esa misma frecuencia. Uh-huh. ¿Sí? Estamos realmente cambiando nuestra frecuencia. O sea, es como es como una sintonización de nuestra radio espiritual. Ajá, tal cual, tal cual. Ahora, los mantras en específico, aunque hoy, por ejemplo, se usan en otros idiomas como el inglés o el español o el alemán o lo que sea, nacen o provienen del sánscrito porque se cuenta que los primeros rishis en la India, o sea, los primeros seres humanos despiertos que se conocen, ¿sí? Recibieron el lenguaje sánscrito como vibración, exactamente. O sea, entendieron las frecuencias del universo y ellos las tradujeron a sonidos que hoy conocemos como sánscrito. Entonces, cuando decimos Om, Om Shanti, Om Namah Shivaya y todos esos, cada sílaba, cada palabra es una frecuencia de la esencia del universo entero. Cuando entonces recitamos un mantra, estamos, en sánscrito, estamos vibrando en la frecuencia del universo, de la esencia en estado puro o más elevado, haz de cuenta. Y de hecho, el mantra más conocido para personas que no saben de mantras seguramente es Om, que es un sonido o sea, se habla de él como sonido primordial, porque en realidad, y es una cosa como muy intuitiva, sin saber absolutamente mucho del tema, muchos de nosotros podemos intuir que Om o Aum, porque obviamente a veces se alarga y empieza como una A y se vuelve una U y luego una M, es un sonido como primordial, es como un sonido, pues no sé, que uno siente casi que proviene hasta del no sé, del útero. O sea, es como una cosa muy primordial, muy esencial. Pero bueno, o sea, el Om, el Aum, en realidad, que no es Om con OM, ¿no? Es Aum. Es muy poderoso, pero tiene una explicación que es bellísima y súper poderosísima, pues entonces quiero compartirla con ustedes porque es increíble y para comprender también por qué muchísimos mantras, muchísimos empiezan con Om. Om Shanti, Om Namah Shivaya, Om Mani Padme Hum, o sea, el Om, ¿no? Que es... AUM, o sea, AUM, cuando lo cantamos, se siente la vibración en diferentes partes. O sea, de nuestro cuerpo. A, sí,
o del mundo, porque la A se siente hacia afuera. O sea, se proyecta para afuera. La U es dentro y fuera, ¿no? O sea, ¿no? Como que cambia. Y la M es dentro, o sea, no se oye afuera, es el, ¿no? Sí, bueno, y de hecho te hace vibrar todo el cuerpo. Exacto. Te vuelves, te vuelves como una cuerda en una guitarra. Ajá. En India, el OM, o sea, la A, la U y la M, son la A, o sea, para afuera, el sonido es el estado de vigilia, o sea, normal. La U es el sueño con sueños. Ajá. La M es, o sea, cuando duermes, pero que no tienes sueños. Pero, pero la fase REM sería la U y la fase no REM sería la M, que es el sueño. Sin embargo, lo más importante en el mantra OM, bueno, en cualquiera, y en este que es el primordial, no es ni la A, ni la U, ni la M. Es el silencio que está antes y después. O sea, es antes de la A y después de la M. Entonces, cuando recitamos el AOM, ¿sí? En ese espacio entre un OM y el que sigue, lo que importa en realidad es conectar con ese silencio. Sí, y yo diría que tanto, sí voy a juntar aquí las frases de poder o afirmaciones con los mantras a nivel de finalidades, o sea, de que cumplen. Seguro que tú, Wendy, dirías que en realidad la finalidad única es conectar con la esencia, desde luego, pero a nivel, digamos, más humano, más de cotidiano, más de andar por casa, las tres funciones primordiales que yo les veo a utilizar las palabras, ya sea palabras en sánscrito, ya sea palabras en tu propio idioma, la primera es básicamente ayudarte a entrar en un estado meditativo, o sea, ayudarte a reconectar. Y por eso se utilizan muchas veces como parte de las meditaciones o como parte de los rituales contemplativos. La segunda sería precisamente un poco referido a lo que acabas de decir tú del silencio entre las palabras, ya sea de mantras o de las afirmaciones, que es que te ayudan a callar la mente, digamos, el torrente de pensamientos mentales. Y eso es muy interesante, pero eso obviamente se utilizan para inducir estados meditativos, porque entras como, si la repites muchas veces, que es de lo que se trata, entras sobre todo con los mantras, entras como en una especie de trance. Y entonces el silencio entre una palabra o digamos un final de mantra y el siguiente, pues es un silencio auténtico. O sea, tu mente se acalla. Cuanto más lo practicas, más fácil es llegar a ese silencio que en realidad dura un segundo tal vez, pero es un silencio realmente profundo, es un silencio esencial. Y luego la tercera finalidad, que esta tendría más que ver tal vez con las afirmaciones, es esta idea de que estás cambiándote. Yo creo que también con los mantras, te estás cambiando tu estado emocional, estás cambiando tu estado sutil, de energía sutil, estás cambiando tu percepción de la vida y estás reescribiendo, sobre todo si estás trabajando con afirmaciones, estás reescribiendo, digamos, tu programación mental subconsciente, que por ser subconsciente es muy difícil de reescribir de una manera. O sea, es muy difícil darnos cuenta de ella, ¿no? Pero es como ese ruido de fondo que siempre está ahí y que las afirmaciones te permiten cambiarle también la frecuencia para que siga siendo un ruido de fondo, porque todos tenemos, es parte de nuestro sistema de funcionamiento, todos tenemos este ruido de fondo mental, pero por lo menos su calidad puede cambiar cuando trabajas con las afirmaciones, porque puede pasar de una calidad muy pobre, lo que has hablado tú antes de las frecuencias como más densas, que suelen ser, pues eso, historias negativas, historias autocríticas, historias de limitación, de restricción, de constricción, y pasarlas a pues un ruido mental, pero que sea mucho más positivo, que sea mucho más lleno de amor, de apoyo, de autoestima, de
de apertura. No, entonces, Sí, como que serían eso es lo que yo pienso, ¿no? Esas como tres los tres finalidades que, por supuesto, están todas intercaladas o sea, ¿sabes? Pero yo creo que sí que es interesante para que la gente entienda, ok, vale, ¿y por qué utilizamos los mantras? ¿Y por qué utilizamos las afirmaciones o las frases de poder? Yo creo, y bueno, me gustaría solo comentar aquí un poquito, bueno, concuerdo al 100% con lo que tú dices, que básicamente es lo mismo, ¿no? Pero como dijiste, bajado a la tierra, ¿no? A la vida cotidiana, a la psicología. Pero sí, me gustaría solo aquí como sumar nada más que cuando hablamos de el silencio, nos referimos, claro, o sea, el silencio que ocurre de manera natural entre un mantra y otro, entre las palabras en una frase de poder, en una afirmación y todo, por supuesto, es con lo que queremos conectar. Porque en realidad, cualquier mantra, cualquier afirmación, o sea, la esencia de manera pura existe nada más en el silencio, o sea, se expresa a través de las diferentes frecuencias y de las diferentes vibraciones, etcétera, ¿no? O objetos, pensamientos, emociones, sensaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de la esencia o de lo divino o de la divinidad o de lo sagrado, es, o sea, en el silencio, que incluso, ¿no? Cuando hablaba ahorita de la explicación del Aum, eh, el silencio después de la M se conoce en India como Turiya, que es el cuarto estado, y no se dice nada de él, nada, porque es el silencio puro, no como silencio, ausencia de sonido, De sino, sonido. no, o sea, es presencia total del ser, Es la porque, no dualidad, o sea, el estado no ajá, dual. ajá, ¿no? Vamos, en ausencia de lo otro, ¿no? Lo que queda es silencio, que es exactamente, o sea, es esta presencia de la unidad, o, ¿sabes? O sea, de la esencia, silencio. Entonces, en los mantras específicamente, que sí es una práctica mucho más espiritual que las afirmaciones, que trabajan más con la parte psicológica, ¿no? O sea, yo veo dos cosas como siempre, ¿no? O sea, el ser humano tenemos dos naturalezas, la humana y la divina, ¿no? O sea, son dos cosas. Entonces, utilizando el lenguaje, los mantras trabajan con la parte divina, ¿no? De ir cruzando nuestra mente o nuestra humanidad para conectar con la totalidad, para conectar con la esencia. Entonces el mantra nos ayuda a, a conectar y a trascender nuestra individualidad para conectar con nuestra totalidad, ¿sí? Las afirmaciones trabajan con nuestra humanidad, que es exactamente nuestros pensamientos, nuestras historias, nuestras frecuencias humanas, no las divinas, ¿me explico? Entonces, pero sí, o sea, creo que cuando de verdad entendamos que las palabras en cualquier idioma, me da igual el que sea, o sea, las palabras son entidades, o sea, existen y tienen energía y tienen mucho poder. Por eso, una palabra propia o ajena, o sea, puede destruirnos, ¿eh? Una palabra, o puede rescatarnos de las profundidades y del dolor, porque tienen poder, porque son vibraciones, o sea, son frecuencias. Entonces, sí, o sea, ya sea a nivel de mantras en el ámbito de lo divino, de lo espiritual, o sean las afirmaciones a nivel de nuestra mente humana, o sea, se trata de entender de verdad que cada palabra que pensamos, que cada palabra que pronunciamos, no solo es una etiqueta, un nombre, no, o sea, le estamos dando una energía, una frecuencia a nosotros mismos y como al objetivo de la palabra, pues, o sea. Sí, yo ahí simplemente también quería resaltar que los seres humanos somos seres sociales y que nuestra socialización está basada primordialmente en el lenguaje. Porque incluso las personas que son mudas o que son sordas o que son sordomudas se comunican a través de las manos y de otros, eh,
nuevas tecnologías que lo permiten, pero al final se están comunicando también con lenguaje, aunque no sea verbal. Entonces, Sí. y de hecho esto también es importante, ¿no? Ni los mantras ni las afirmaciones tienen por qué ser verbalizadas con nuestra boca y nuestros labios. Se pueden también decir, entre comillas, por dentro, o sea, se pueden pensar, ¿no? Pero siguen utilizando el mismo lenguaje, que es el lenguaje. O sea, realmente el lenguaje es lo que nos hace ser humanos. Todo el mundo tiene acceso al lenguaje. Sí, Entonces, sí, el vamos. lenguaje crea realidad porque básicamente es nuestra herramienta primordial para existir, para comunicarnos, para interactuar, pero también para autodefinirnos, ¿no? Y de esto creo que hablábamos en mi entrevista hace unas cuantas semanas y tal, y vamos a hablar también de ello en la siguiente entrega de la serie Madres Conscientes. Las etiquetas, el lenguaje en sí, las palabras que utilizamos son creadoras de realidad y nosotros nos autodefinimos y definimos a nuestros seres queridos y definimos a nuestra realidad con el lenguaje. Entonces el lenguaje tiene un poder inmenso. Inmenso, inmenso, porque, bueno, claro, siempre veo las cosas como, pues sí, como desde la espiritualidad, la verdad, ¿no? Como desde la visión cielo, y entonces mi trabajo personal es más ir a tierra, ¿no? Pero, o sea, a nivel humano, escuchamos en forma de sonido las frecuencias. Sí, sí, pero vamos, o sea, las palabras no son sonidos, son frecuencias, nada más. Vamos, o sea, las palabras como todo son energía, ya, son energía que nosotros, por nuestro cuerpo, por nuestra mente, nuestros sentidos, etcétera, en nuestro nivel, podemos percibir esa energía a manera de sonido, es otra historia, ¿no? Pero claro, pues, o sea, cuando tú dices eso de gente muda, por ejemplo, sorda, o vamos, o sea, cuando uno está trabajando con las palabras, con el lenguaje, no estamos trabajando con los sonidos, sino con la energía, ¿no? Claro, cuando entonces uno entiende eso, entonces se entiende muy bien el de tus pensamientos o tu lenguaje crea la realidad, por supuesto, porque un pensamiento es energía, o sea, tal cual, o sea, todo es energía, pues quien lo separa es la mente, ¿no? Que dice, energía, esto es materia, esto es palabra, no, o sea, todo es lo mismo, pero o sea, se modula de diferentes maneras o frecuencias. Entonces, cuando nos damos cuenta de verdad que nuestros pensamientos y nuestras palabras son energía, entonces nos damos cuenta, por supuesto, del poder creador que tiene, claro. Sí. Y de hecho yo diría que para las afirmaciones, aquí me gustaría entrar tal vez en algunos tips prácticos. Te voy a tirar de la piedra para que bajes a la tierra y de esas también algunas recomendaciones prácticas, pero voy a empezar yo, si no te importa, dando tal vez recomendaciones prácticas desde el punto de vista de las afirmaciones. Y simplemente puntualizar, volviendo al punto que acabas de decir tú, Wendy, que todos nuestros pensamientos y todo este murmullo que tenemos inconsciente o subconsciente en nuestra mente, que todos lo tenemos, son historias, son palabras que están basadas en nuestra experiencia pues desde que nacimos. Entonces, y por eso son inconscientes. Entonces, y el primer paso, digamos, es tomar conciencia de qué tipo de pensamientos repetitivos, qué tipo de programación mental tenemos para poder cambiarla. Y por supuesto de esto hemos hablado en el episodio sobre el crítico interior, hemos hablado en el episodio sobre vulnerabilidad, Entonces, cuando hablamos de los autoconceptos, ¿qué pensamos de nosotros? No es tanto el qué pensamos, sino qué palabras utilizamos, qué frecuencia tenemos dentro de nuestro cerebro, de nuestra mente, que es inconsciente. En mucho de ello, la gran parte de ello. Entonces, las afirmaciones nos ayudan a cambiar. Una vez que te das cuenta de que tal vez eres una persona muy autocrítica o de que eres una persona muy autoexigente o de que siempre ves el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno, pues ahí puedes crear tus propias afirmaciones y no tienes ni que hacer un curso ni nada. Es una cosa muy sencilla.
qué es lo que tú quieres, cómo te quieres sentir, cómo quieres sentirte, cómo te quieres definir, cómo te quieres ver, cómo te quieres considerar en este mundo. Crea tu propia realidad porque ya lo eres, simplemente te tienes que, digamos, convencer de ello a nivel mental. Entonces yo, por ejemplo, hace bastante tiempo, hace como 1 año y pico, me escribí unas cuantas afirmaciones en unas tarjetas. Y entonces las utilicé como parte de mi ritual matutino, que solía pues, hacer una mezcla de varias cosas, pero normalmente era un poquito de yoga y un poquito tal vez de meditación. Y luego utilizar estas afirmaciones. Lo que sí que es muy interesante es que, por lo menos en el caso de las afirmaciones, sí es importante porque en el fondo estamos intentando como instaurar un programa de software nuevo sobre uno que ya está, que lleva allí muchísimos años, ¿no? Y que está muy bien establecido. Entonces, para hacer esto, las afirmaciones funcionan mejor cuando se hacen con intensidad, con repetición, con convicción. O sea, te las tienes que creer porque tienes que conectar con esa frecuencia. O sea, no sirve de nada decir me doy permiso para ser yo si no te lo crees. Porque entonces estás diciendo una cosa, pero en realidad tu frecuencia está diciendo lo contrario. Entonces, ahí es donde al principio te va a costar, porque obviamente vas a tener una serie de resistencias mentales, obviamente, porque no es tu historia. Si fuese tu historia, pues no tendrías que tener esa afirmación. Entonces, de lo que se trata es un poco de utilizar la corporalidad, de utilizar la fisiología para, entre comillas, engañar al cerebro y que se acabe creyendo eso, que es de lo que se trata. Y por eso las afirmaciones no funcionan si solamente las decimos una vez cada año bisiesto. Hay que decírnoslas, nos las tenemos que decir, nos las tenemos que contar, las tenemos que pensar conscientemente, con intención, con convicción y con mucha repetición. Es decir, hay que hacerlo de una manera regular, 1, 2, varias veces al día, mejor, y por lo tanto, a nivel práctico, yo lo que siempre recomiendo es juntarlas o anclarlas a una actividad para que no se te olvide, porque en el fondo muchas de estas cosas el problema es que se nos olvidan, ¿no? Entonces, las personas que le interesa el tema de trabajar con las afirmaciones, créetelo, siéntelo en tu cuerpo y ánclalo a una actividad que realices varias veces al día para poder repetirlas varias veces al día, porque de lo que se trata es de que te lo creas, o sea, de que eso realmente pase a ser tu realidad y al principio te va a costar. O sea, sí, pero yo diría trabajaría de manera distinta con las afirmaciones, un poquito distinto, porque cuando hablamos de creencia es otra vez la mente. O sea, yo no creo que haya que repetir las afirmaciones y trabajar desde la mente y, como se dice en inglés, se dice fake it until you make it, o sí, ¿no? Sí, ¿no? Ajá. No, porque entonces o sea, te estás queriendo convencer de algo y, o sea, la imagen que yo veo en mi cabeza, vamos, es eso, si tú ya tienes tus historias, ¿no? En una cajita, por ejemplo, ¿no? Que es tu diálogo interno, tus historias ahí. No cabe otra cosa, o sea, ya no cabe. Si tú quieres meterle a fuerza el yo soy hermosa, yo soy a fuerza, o sea, ya no cabe, es que no cabe. Entonces, o sea, no tienes que imponértelo, no tienes que obligarte a creértelo porque no va a funcionar así, o sea, no funciona así. Cuando no, pero no es obligación. Con afirmaciones, no. O bueno, yo Wendy, o sea, yo creo que como en todo, o sea, en este trabajo con las afirmaciones, como en el trabajo psicológico, el trabajo espiritual, en lo que quieras, hay 2 maneras, desde la cabeza o el corazón. Cuando tú de verdad, o sea, tú de verdad quieres cambiar el diálogo interno, de verdad, o sea, desde el corazón, no desde la mente, desde el corazón, la afirmación, ¿sí? O el mantra o lo que sea, o sea, se vuelve como parte de ti, como natural, como orgánico, porque tu deseo profundo es transformar o sanar o conectar o como tú quieras. O sea, es profundo,
si tú tienes mucho dolor de cabeza, por ejemplo, muchísimo dolor, ¿sí? Entonces, y te enfermas muchísimo por días, entonces, o sea, que tú te tomes tu medicina es natural, es orgánico, o sea, lo buscas para estar bien, no lo forzas. Creo que exactamente cuando nosotros queremos forzar a nuestra mente a creer algo con afirmaciones, o sea, si se siente como el forcejeo, la mente más lucha contra eso, más y más y más, ¿no? O sea, si te repites tú, ¿no? De sí puedo, sí puedo, sí puedo, por ejemplo, pero tienes 40 años de historia del no puedo, ¿no? O sea, no puedo, no puedo, no puedo. Si intentas forzarlo, o sea, tu mente te va a dar toda, o sea, va a luchar contra eso y va a mandarte todo lo que tenga para convencerte que en realidad no puedes. A ver, no te hagas tonta, no puedes. ¿Me explico? Pero si se trabaja desde el corazón, desde las ganas, entonces, independientemente que, como dices, que anclemos la afirmación en algo muy específico, ¿no? Como puede ser, exacto, un movimiento en el cuerpo, una actividad, la meditación o lo que sea. Más bien yo diría que la manera que más funciona o de manera muy natural es llevar el mantra o la afirmación como se lleva tu respiración. O sea, que en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora, la cantidad, eso sí, la mayor cantidad de veces que puedas, lo repitas y lo repitas y lo repitas, pero no para convencerte, sino para que tu ser empiece a vibrar en la frecuencia de la afirmación que estás diciendo. Estamos diciendo lo mismo, pero utilizando palabras diferentes, que por eso también a veces crean lo que parece que es un no estar de acuerdo cuando en el fondo estamos de acuerdo. Tú hablas de trabajarlo esto desde el corazón y yo he hablado de trabajarlo desde la corporalidad y es eso exactamente lo mismo, Wendy. O sea, no, estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que cuando empezamos a trabajar algo que es mental, desde el propio plano mental, lo único que vamos a encontrar es resistencia, porque así funciona la mente. Y porque además, precisamente al trabajarlo desde el plano mental, pues lo que dices tú, tenemos muchos años, lo que he dicho yo también, tenemos muchos años de un patrón que está muy, muy bien establecido. Entonces tenemos que trabajarlo desde otro plano. Y por eso el tema de la corporalidad, que tú tal vez lo has enfocado más desde, bueno, pues desde el corazón y desde el deseo, ¿no? Desde conectar con la esencia de esa nueva realidad, tanto en palabras como en vibración con la que queremos conectar. Y yo le he hablado de la corporalidad en el sentido de, yo, por ejemplo, cuando trabajaba mis afirmaciones, que ahora las he cambiado, pero tenía como 4, no lo repetía como el que repite el Ave María, o sea, o el Padre Nuestro, porque eso no, o sea, y digo sin intención y sin conciencia y sin presencia, porque eso no sirve para nada. O como el que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sirve para nada. Sirve para pasar el rato, pero no lleva a cambio ningún cambio, ninguna transformación. Yo lo hacía siempre y lo hacía además como después de meditar, después de hacer yoga, es decir, ya habiendo trabajado mi estado de reconexión previamente, porque si no hacerlo en frío, a mí personalmente me costaba mucho, precisamente me costaba salir del plano mental. Entonces, lo hacía siempre desde el sentirlo en el cuerpo, el creérmelo, pero no a nivel mental, sino el sentirlo y creérmelo a nivel celular, a nivel corporal. Entonces, pero ¿cómo vamos, tú hablas que tenías como un ritual, ¿no? O sea, tu yoga, meditabas y ajá, ¿cómo incluiste a manera real, o sea, de ejemplo, las afirmaciones con corporalidad, como dices? Pues, por ejemplo, me doy permiso para ser yo, que fue una de las afirmaciones que yo utilicé, que es una afirmación que, bueno, pues habrá gente que le resuene, obviamente depende mucho de la historia personal de cada cual. Entonces, en mi caso me di cuenta de que era una de las, una de las cosas que no me
que no me funcionaban en mi vida es que siempre estaba buscando el permiso fuera de mí para hacer cosas, para brillar, para ser feliz, para muchos aspectos de mi vida. Entonces, esa es la primera parte, darte cuenta de qué es lo que tienes que cambiar. En mi caso encontré, no sé, además me vino a mí, o sea, realmente me vino te tienes que dar, necesito darme permiso. Me doy permiso para ser yo, me doy permiso para relajarme, me doy permiso para no ser perfecta, me doy permiso para X. Y para mí se convirtió como en una especie de portal de intención y de reconexión con, pues simplemente con ser yo, tal como soy. No, entonces, pero el ritual era... vivías, exacto. Ajá. Exacto, entonces el ritual era, como yo sí soy una persona muy mental, yo tenía que, digamos, bajar, volviendo un poco a esta metáfora de la radio, tenía que bajarle la sintonía mental porque estaba a tutiplén, o sea, el volumen estaba a lo máximo. Entonces, eso a mí siempre me ha funcionado mucho hacerlo con yoga y hacerlo con una cosa que se llama kata, que es una serie de posiciones, de movimientos, de posturas que provienen originalmente de las artes marciales, pero que también tienen mucho que ver con el yoga y que te conectan pues, con diferentes energías y diferentes, tal vez, estados emocionales en tu cuerpo y, por tanto, en las emociones y en tus pensamientos, ¿vale? Y entonces todo esto era como trabajo previo para que en el momento en el que yo me dijese a mí misma, me doy permiso para ser yo, mi corporalidad, o sea, todo mi cuerpo cambiaba, mi pecho se expandía, o sea, físicamente se abría, mis hombros se echaban hacia atrás, con lo cual ahí también entra todo el tema de la vulnerabilidad, de la apertura, de la confianza, de la fuerza personal. Entonces, en mi caso personal, las palabras eran simplemente como el que toca una campana y hacen que te acuerdes de que tú estás así, de que tú eres así, de que en tu cuerpo esto se manifiesta de esta manera y que eso a nivel emocional, por supuesto, también me creaba un estado emocional de calma, de paz, de tranquilidad, de confianza sobre todo, básicamente de confianza. Entonces, trabajaba con las palabras, es decir, era una afirmación, pero en realidad lo que estaba cambiando era mi frecuencia, claro, ¿vale? Entonces, pero ¿volvías a repetir estas palabras con estos ejercicios o posiciones o posturas del cuerpo durante el día o tenías tu ritual de trabajar con afirmaciones nada más en la mañana cuando nacías el trabajo, por ejemplo, de yoga y de meditar y todo? Empecé solo haciéndolo por la mañana, pero desde luego a mí el consejo que se me dio por parte de personas que trabajan estos temas es que hay que repetirlo varias veces a lo largo del día, porque sí estamos intentando, o sea, aparte de hacer el trabajo energético y, digamos, más espiritual y también corporal o de corazón, ¿no? Sí hay un trabajo mental. Entonces, yo creo que no estamos en desacuerdo, pero tal vez yo sí considero que sí se puede cambiar el software y, de hecho, la programación neurolingüística lo dice. Entonces, no porque sea un trabajo que tiene una parte mental, ya supone que no vale o que no es espiritual. Por supuesto que no. O que no es efectivo. Sí que hay un trabajo que es a nivel mental y sí que también hay una parte que es a nivel más de frecuencia, de energía, de corporalidad. Entonces, trabajaba la parte más energética de frecuencia, de corporalidad por la mañana como parte de una rutina matutina. Y luego durante el día, como tenía la tarjeta, yo me había apuntado esto en la tarjeta y esta tarjeta la tenía pues por donde yo andaba trabajando y tal. Entonces, de vez en cuando la veía y entonces me paraba y simplemente mentalmente me decía, yo me doy permiso. Y luego, al hacerlo eso durante varios meses, en los momentos en los que me surgía una crisis o me surgía una dificultad, esas palabras volvían a mí. O sea, las había hecho ya estaban ya en mi subconsciente y también, entonces, a nivel mental también podía recurrir a ellas. No de manera perfecta, es decir, todavía tengo mucha voz autocrítica, pero digamos que ese es el proceso mío personal, por si alguien le ayuda, ¿no? O sea, dar un poco de ejemplo. Sí, no, claro. Y en el mío es como diferente, o sea, es el mismo objetivo y tiene el mismo propósito. No, pero es diferente. Bueno, primero, yo de ninguna manera
de ninguna, ¿eh? O sea, quiero hablar que, o sea, que lo mental y lo espiritual son como opuestos. No, ¿eh? Sino, o sea, la vibración es diferente en diferentes planos, el físico, el emocional, el mental, bla, bla, pero es lo mismo. O sea, es una diferente modulación de lo mismo, pues. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en mi caso, como he trabajado tanto con afirmaciones como con mantras, en lugar de hacerlo tan corporal, ¿no? Como tú, a mí me gusta mucho como ir hacia adentro, pero no me siento a meditar hacerlo, ¿eh? O sea, sí lo hago también, pero en mi vida cotidiana, o sea, mientras estoy lavando los trastes, haz de cuenta, o mientras estoy manejando, o sea, no necesariamente lo hago como ritual en meditación. Es cuando empiezo a repetir las palabras, en español, en inglés o como sea. Bueno, en sánscrito. Sí, exacto. Como que las saboreo. Uh-huh, uh-huh, ¿sí sabes? Uh-huh, o sea, las repito despacio y las saboreo, las siento. O sea, cuando las digo, las siento. Ajá. Y entonces así es como un ejercicio, ajá, que voy conociendo la energía de cada una de esas palabras que me repito. Uh-huh. Ajá. Y entonces así, si estoy haciendo la compra o estoy manejando o bla, bla, cuando las repito, no llegan como palabras en la mente, o sea, sino que me conecto como con la energía, como la siento en el corazón, como sí, con su sabor, porque pues sí, como con su sabor es muy difícil que lo diga, ¿no? Pero es así. Uh-huh. Y entonces así mis afirmaciones o mis mantras se vuelven compañeras en mi día a día. Ajá. Uh-huh. Ajá, porque cuando tengo tiempo exacto de crear un ritual completo, por ejemplo, o de con yoga, o sea, de trabajar en el cuerpo, ves como, por ejemplo, en el yoga, o sea, cada postura y cada movimiento se enlaza con la respiración, ¿no? O sea, inhalas, exhalas, bla, bla. Bueno, o sea, cuando puedo lo trabajo igual, pero con las palabras, ¿no? O sea, sí. Om Namah Shivaya y me muevo. Por ejemplo, uh-huh. Cuando puedo, pero es eso, ¿no? O sea, más bien el consejo práctico que yo daría es, independientemente de la forma en que cada quien lo haga, importa el fondo. O sea, importa conectar con el poder de las palabras, conectar con esa energía, con su frecuencia, para poder así transformar de manera natural, orgánica y amorosa nuestro ser en el mundo, nuestro sentir en el mundo, y así sanar muchas heridas, tanto de historias con otras personas como el diálogo interior que nos machaca en negativo permanentemente, ¿no? Entonces, independientemente de la forma, ¿no?, que se haga el episodio de hoy, creo que es esa invitación nada más a de verdad comprender y conectar que todas las palabras tienen poder, tienen mucho poder, y que de nosotros depende el diálogo que nos decimos a nosotros mismos. O sea, las palabras no solo que nos decimos internamente, sino las palabras que salen de nuestra boca también para los demás. O sea, son muy importantes porque tienen poder, ¿no? Sí, totalmente. Y yo, para ir ya, digamos, cerrando el episodio, porque la verdad es que creo que de esto podríamos hablar mucho, sí, porque además tenemos también experiencias un tanto diferentes, pero que en el fondo, bueno, pues se asemejan en su finalidad, ¿no? y en su esencia. Pero yo diría que para acabar, a mí me gustaría hacer una invitación a todos los que nos han escuchado a que encuentren las suyas, ¿no? Y realmente, o sea, no os damos ninguna concreta. O sea, yo os he contado la mía un poco personal, mi afirmación. Wendy os ha comentado algunos sonidos en sánscrito, mantras muy famosos. O sea, por supuesto que vais a internet y encontraréis absolutamente, o sea, 1000 mantras, 1000
tipos diferentes de afirmaciones, seguramente que habrá hasta cursos sobre cómo hacer tus propias afirmaciones, o sea que información hay muchísima, pero realmente la invitación es a que cada cual encuentre la suya o que encuentre varias y sobre todo daros permiso precisamente para probar. Los que nunca hayáis trabajado con mantras, daros permiso para trabajar con ellos. A lo mejor pensáis que es una cosa un poco yuyu, pero, o sea, intentarlo, ver cómo os sentís, qué frecuencia o qué sensación os aporta, probar varias. Con las afirmaciones lo mismo. Entonces, desde aquí os queremos invitar a que investiguéis, a que probéis, a que os deis permiso para realmente entrar en ese poder de las palabras. Y también os invitamos a que compartáis, si ya tenéis mantras favoritos o afirmaciones que consideréis que os han sido de gran utilidad en vuestra vida personal y queréis compartirlas, por favor hacerlo, nos encantaría saber de ellas y seguir un poco la conversación dentro del grupo cerrado en Facebook de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano, o cualquier persona que nos esté escuchando a través de iVoox, de YouTube, de SoundCloud o de iTunes, que nos deje un comentario y nos cuente cuáles son sus mantras o sus afirmaciones favoritas. Sí, y aquí también los invitamos a que nos escriban alguna reseña, un review, un comentario y todo en cualquiera de las 4 plataformas que acaba de mencionar mi querida Maui, porque así el podcast se vuelve más visible a los demás. Entonces, recuerden que compartir contribuye al crecimiento de todos, ¿no? Compartir desde el corazón, compartir desde la autenticidad. Así que si tienen un minutito para dejarnos alguna reseña o comentario en cualquiera de las 4 plataformas en donde estamos, se los agradeceríamos mucho. Y con eso nos despedimos por esta semana, pero nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias por estar aquí, como siempre. Adiós, que tengáis buena semana. Besos, bye. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado en Facebook Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotros y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas, la de Maui, mauimoreno.com y la mía, wendybosch.com.